Él corría en la carretera con una criatura en los brazos y pidió ray chillando. Frenó por instinto, pero no sabía que estaba a punto de meter su mula en una bronca que le volaría la cabeza, porque esa noche no solo recogió a un hombre con un niño, cargó con un misterio que lo seguiría para siempre. ¡Carajo!, murmuró Julián, golpeando el tablero de la mula con la palma abierta. La niebla caía como un velo espeso sobre la Ruta 9, envolviendo todo en un gris mate que apagaba los faros y tragaba la madrugada. El viejo camión traqueteaba con el peso de las cajas de verdura que debía entregar en Tucumán antes del amanecer. Pero no era la carga lo que lo inquietaba, sino esa sensación rara que se le había clavado en la nuca desde que salió de Metán. Como si algo no encajara, como si la noche escondiera algo más que humedad y silencio. Se llevó el mate a la boca, frío ya, y torció la cara. «Ni eso sale bien hoy». Giró el dial de la radio buscando una voz, música, lo que fuera. Nada, solo estática. Volvió a dejar el mate en el posavasos y apretó el volante. La cabina olía a eucalipto y nafta vieja, a vida en ruta, a pasado. Un bulto apareció de la nada, en el arcén, corriendo a contramano. Julián frenó de golpe, las ruedas chirriaron, el remolque tembló. El corazón le golpeaba en las costillas como si se le fuera a salir. «¿Qué diablos?». El tipo se lanzó hacia la puerta del copiloto descalzo, con la cara desencajada y una criatura en brazos. Una niña envuelta en una manta de cuadros, apenas visible. «Por favor, ayúdeme, no hay tiempo», gritó el hombre golpeando la ventanilla. Julián dudó, no era de meter extraños en su mula. La última vez que lo hizo terminó sin radio y sin billetera, allá en Rosario, pero esta vez había algo distinto. El hombre lloraba de verdad, y la niña no se movía. Bajó el vidrio lentamente. «¿Qué pasó? Nos están buscando. Por favor, solo lléveme hasta la próxima estación. Está enferma», dijo señalando a la niña, su voz quebrada. «Le arde el cuerpo. No tengo a dónde ir». Julián lo miró largo, evaluando cada gesto. El tipo temblaba, pero no de frío. Tenía los pies embarrados y una herida en la ceja que aún sangraba. Parecía más perseguido que peligroso. «Suba, pero si me miente, lo bajo con un empujón», advirtió. El hombre no dijo nada más. Abrió la puerta y se subió con torpeza, abrazando a la niña como si fuera de cristal. Julián arrancó, mirando de reojo. «Soy Julián», dijo sin esperar respuesta. «Marcos». ¿Y la niña? «Alma». Un silencio espeso llenó la cabina. Solo el motor y el golpeteo leve de la lluvia contra el parabrisas. «¿A dónde vas?» «Donde no nos encuentren». La frase quedó flotando, como el humo invisible de un cigarro que no se encendió. Julián no preguntó más. La carretera seguiría su curso y las respuestas, si venían, lo harían solas. Pero algo le decía que esa noche no sería una más. A los pocos kilómetros, la niña comenzó a gemir. Su frente brillaba de fiebre. Julián buscó una botella de agua entre sus cosas y se la tendió a Marcos. «Ten. Mojale la frente. Hay que bajarle la fiebre como sea». Marcos asintió, agradecido. Julián bajó la velocidad. Su mirada volvía al retrovisor cada 30 segundos. No sabía si estaba paranoico, pero juraría que, detrás, entre la niebla, unas luces seguían su ritmo. Giró bruscamente en una desviación rural, tierra mojada y pozos. Quería salir del camino principal. Algo olía mal. «¿Por qué los buscan?», soltó al fin. Marcos tragó saliva. No respondió. Solo abrazó más fuerte a la niña. Y Julián supo que acababa de cruzar una línea de la que ya no había vuelta atrás. Julián no podía quitarle la vista de encima. El tipo iba en silencio, con la niña apretada al pecho, como si temiera que el aire mismo se la fuera a arrebatar. El motor rugía parejo, pero por dentro el camión parecía contener la respiración. Todo estaba en pausa, menos la pregunta que empezaba a hacer ruido en la cabeza del camionero. «¿Quién es este cabrón y qué carajos está pasando aquí?».
La niña, Alma, dejó escapar un quejido suave. Tenía la piel pálida, empapada de sudor, y respiraba entrecortado. Julián miró a Marcos de reojo. El tipo no soltaba palabra, apenas le mojaba la frente con un pañuelo. «¿Ya viste cómo respira?», dijo Julián al fin. «Esa niña necesita un médico, no una carretera llena de baches». «Ya vamos a llegar. Solo un poco más», respondió Marcos, sin despegar la vista de la criatura. «¿Llegar a dónde, compadre? Porque me subiste a tu bronca y ni siquiera sé si hay peligro, o estoy haciendo de pendejo». Marcos tragó saliva. Se lo notaba tenso pero no agresivo, como si cargara con algo mucho más pesado que una niña con fiebre. «No puedo hablar. No todavía». Julián apretó el volante con fuerza. La niebla seguía espesa y la visibilidad era una broma de mal gusto. Aún así, las luces que había visto atrás se desvanecieron, o tal vez nunca estuvieron ahí. «Tú sabrás. Pero si esta niña se me muere aquí, tú te bajas con los pies por delante. ¿Quedó claro?». Marcos asintió. Una curva cerrada lo sacó del asfalto por unos segundos. El camión se tambaleó y Alma gimió de nuevo, esta vez más fuerte. Julián frenó. Bajó la velocidad. Necesitaba pensar. «Vamos a parar en el próximo cruce», dijo, «aunque sea para bajarle la fiebre con agua fría. No voy a seguir manejando con la muerte sentada atrás. No podemos parar. Ellos podrían alcanzarnos». «¿Ellos quiénes, cabrón? ¿Quién chingados los persigue?». Marcos dudó un instante, luego bajó la mirada. «No son buenos, ni policías ni ladrones, son peores. Y si nos agarran, no solo se llevan a Alma». Esa frase fue como una patada en el estómago. Julián se quedó en silencio. Sabía de sobra que había cosas que no se contaban por miedo, no por culpa. Y ese tipo no mentía, o al menos no parecía tener tiempo para armar mentiras. Un zumbido rompió el momento. El celular de Marcos vibró en su bolsillo. Él lo miró y su cara se desfiguró. No contestó. Apagó el teléfono y lo lanzó al piso. No se encontraron. «¿Cómo? ¿Quién era?». «Ella, la mamá de Alma». El silencio volvió. Más denso, más feo. Julián no sabía si había metido a un loco en su camión o si de verdad estaban huyendo de algo más jodido que la ley. Una luz intermitente apareció a lo lejos. Una casa, tal vez. Julián decidió que ya era hora de parar, aunque fuera por 10 minutos. «Vamos a esa casa. Agua, descanso y seguimos. No es negociable». Marcos no discutió. El camión avanzó por el camino de tierra y se detuvo frente a una reja oxidada. No se veía movimiento. «Quédate aquí. Yo toco». Bajó. La tierra estaba húmeda, pegajosa. Caminó hasta la puerta. Golpeó 2 veces. Nadie respondió. Cuando volvió, Marcos tenía la cabeza entre las manos. Alma apenas se movía. «Julián». «¿Qué? Si algo me pasa, cuídala tú. No dejes que se la lleven». Y fue en ese momento que Julián entendió. Ese hombre no era un criminal, era un padre desesperado. Y él, sin saber cómo, ya estaba metido hasta el cuello. El camión arrancó de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no era solo un viaje, era una promesa. Julián volvió a subir al camión con el ceño fruncido. Cerró la puerta con un golpe seco y giró la llave. El motor respondió con ese rugido viejo y confiable que conocía desde hace años, pero su mente iba a 1000. «¿Y qué onda con la señora de la casa?», preguntó sin mirar a Marcos. No contestó. Mejor así. Julián lo miró de reojo. No le gustaba cómo sonaba eso, pero lo que sí le preocupaba de verdad era Alma. La niña apenas abría los ojos y su cuerpecito parecía de trapo. Sudaba, respiraba rápido y soltaba esos quejidos que helaban la sangre. «¿Cuánto lleva así?», preguntó con un tono más bajo. «Desde anoche. No comió nada. Y no tengo medicamentos, ni termómetro, nada». «¿Ni un pinche suero?». Marcos negó, tragando saliva. Julián soltó un suspiro y pisó el acelerador. El camión volvió al camino como si entendiera la urgencia.
Afuera, la niebla comenzaba a levantarse, pero la tensión dentro de la cabina se podía cortar con cuchillo. «Escúchame bien, compa», dijo Julián. «Yo ya no soy ningún pendejo. Llevo más de 30 años en la ruta y no me gusta que me vean la cara. Si me estás metiendo en broncas pesadas, lo quiero saber ya». Marcos se acomodó en el asiento, cuidando de no despertar a Alma, y lo miró con ojos rojos. «Te juro que no puedo contarlo todo, no por ahora, pero sí te digo esto, lo que estamos haciendo es lo correcto, por ella». Julián lo observó unos segundos. No era miedo lo que veía en Marcos, era algo más profundo, dolor mezclado con desesperación. «¿Y el papá?», preguntó tanteando. «Yo soy el papá». El silencio fue inmediato. «Entonces, ¿por qué tanta corrida? Porque me la iban a quitar. Legalmente, porque su mamá tiene más dinero, más influencias, pero no tiene corazón, Julián, no la quiere, no la cuida». La voz de Marcos se quebró ahí, cerró los ojos un segundo, como si intentara tragarse todo lo que no podía explicar. Julián sintió que algo se le removía en el pecho. No era solo la historia, era la forma en que la decía, como si hubiera vivido algo parecido, como si de pronto no estuviera tan lejos de ese hombre. «¿Y por qué no la llevaste a un hospital? Porque si piso un hospital, me detienen y se la llevan. No me da tiempo». Julián mordió el labio. Quería enojarse. Quería gritarle que no era su problema, que él solo era un camionero cumpliendo con su ruta, pero volteó a ver a la niña. Esa criatura con las mejillas ardiendo y la respiración agitada. Y no pudo. «¿Qué tan lejos está ese lugar al que vas?» «Unas horas más, en Bolivia». «¿Y estás seguro que allá van a estar seguros?» «Lo único que sé es que allá no la encuentran». Julián apretó el volante, miró la carretera, después a Alma, y sin decir más, metió quinta y aceleró. «Entonces aguanta, porque de aquí en adelante vamos a hacer esto a mi modo. Y si veo que algo no cuadra, los bajo». Marcos asintió. No dijo nada más. Solo abrazó a su hija. El camión avanzó, tragándose el asfalto y los kilómetros, con el corazón de Julián latiendo fuerte. No sabía en qué momento se había metido en ese lío, pero ya no se trataba de entenderlo, se trataba de no soltarla. El camión avanzaba con ese vaivén pesado que a Julián le resultaba casi terapéutico. Cada kilómetro que dejaban atrás era como una costra vieja que se caía, pero esta vez no había paz en el motor ni en el silencio. Había algo que no terminaba de cuadrar. Marcos seguía con la mirada perdida en la ventana. No hablaba, no preguntaba, no agradecía. Solo mantenía a la niña entre sus brazos, como si fuera su ancla. «¿Y cómo se llama la mamá de Alma?», soltó Julián sin rodeos. Marcos tardó unos segundos en responder. «Natalia». «¿Y qué hace? ¿A qué se dedica?» «Abogada». «Ah, chingón. ¿Y tú?» Marcos dudó. Bajó la mirada, se acomodó el pelo. «Yo trabajaba en carpintería, con mi viejo, pero cerramos el taller hace unos meses. Desde entonces ando viendo qué sale». La respuesta era tan vaga que dolía. Julián le echó una mirada rápida. No le creyó ni medio. «O sea que sin chamba, sin casa, sin nada, ¿te lanzaste a cruzar un país con una niña enferma? ¿Era eso o perderla para siempre?» Esa frase se clavó hondo. Julián no dijo nada. Apretó la mandíbula, con los ojos fijos en la línea blanca que corría por el centro del asfalto. La historia tenía huecos, demasiados, pero había algo en la voz de Marcos, algo quebrado y real, que lo hacía dudar de su propio escepticismo. Alma volvió a gemir. Marcos le murmuró algo al oído, como si con eso pudiera bajarle la fiebre. Julián alargó el brazo hacia la guantera y sacó un paquete de galletas de agua. «Toma, a ver si logra comer algo, aunque sea una mordida». Marcos las tomó con cuidado. Le partió una en pedacitos y se los acercó a la boca a Alma. Pero ella apenas giró la cabeza, no quería nada, ni siquiera abrir los ojos. «¿Qué edad tiene?» 3 años. Cumplió hace 2 semanas. «¿Y qué pasó ese día?»
Nada. Estábamos encerrados en casa. Natalia ya había empezado con la denuncia para quitarme la custodia. Yo solo quería que tuviera un cumpleaños tranquilo. Pero ni eso, otra vez esa mezcla entre rabia y resignación. Julián lo observaba por el rabillo del ojo. Quería creerle, de verdad, pero su experiencia le decía que los que más callan son los que más se esconden. ¿Y qué hiciste tú para que ella quisiera quitarte la niña? Porque eso no pasa de gratis, compa. Marcos se quedó helado. Respiró hondo. Cerró los ojos. Tardó, pero respondió. Cometí errores, muchos, pero nunca la lastimé. Nunca. La respuesta lo dejó más confundido. Había dolor, sí, y culpa, pero también una oscuridad que no alcanzaba a entender. ¿Y en Bolivia qué? ¿Tienes familia, conocidos? ¿Qué? Una señora que conoció a mi mamá. Tiene un rancho cerca de la frontera. Me va a dar refugio. Por un tiempo. Julián asintió sin hablar. Volvió la vista al camino. A lo lejos, una bifurcación en la ruta se acercaba. A la izquierda, la nacional. Más control, más tránsito. A la derecha, un camino secundario entre cerros y pueblos dormidos. «Vamos por abajo», dijo, girando el volante. «¿Por qué? Porque si yo estuviera buscándote, sé por dónde esperaría». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era un silencio de pacto no dicho, de dos extraños que sin querer ya estaban del mismo lado. El sol comenzaba a levantarse detrás de las montañas. Julián estiró el cuello, tomó aire. «Prepárate, Marcos, porque este viaje apenas empieza». El calor que salía del cuerpo de Alma se sentía en toda la cabina, como si irradiara desde sus huesitos hasta el tablero del camión. Julián lo notó incluso sin tocarla. La niña ya no gemía, no lloraba, y eso, más que cualquier grito, le revolvía las tripas. «Esto ya no está bien, Marcos», dijo, girando apenas el rostro mientras mantenía firme el volante. «Esa niña se nos va a apagar aquí mismo si no hacemos algo». Marcos le acariciaba el cabello con movimientos torpes. Estaba pálido, ojeroso, sudando frío, pero no por cansancio. Era miedo puro. «Faltan pocas horas, solo unas más y...» «No hay horas, carajo», lo interrumpió Julián sin subir la voz, pero con un tono que partía el aire. «La niña ya no responde. ¿No la ves o no la quieres ver?» Marcos lo miró, pero no dijo nada. Sus ojos estaban vidriosos. Tenía la mandíbula apretada, como quien lucha por no romperse en pedazos. «Si se muere aquí, en mi camión, yo no voy a cargar con eso. No otra vez». Marcos frunció el ceño, como si quisiera preguntar qué quería decir con ese «otra vez», pero no se atrevió. En vez de eso, giró el cuerpo y se inclinó hacia Alma, buscando su aliento con desesperación. «Sigue respirando. Apenas, pero sigue. No es suficiente, güey. Hay un pueblito a 20 kilómetros. Seguro tienen una posta médica. Ahí también podrían tener policías. Podrían llamar a alguien y se la llevan. Prefiero eso a tener que enterrarla». Julián clavó los ojos en el camino. Las manos le temblaban sobre el volante. No era coraje, era otra cosa. Un recuerdo que lo estaba mordiendo desde adentro. Marcos lo notó, lo sintió en el ambiente. «¿Te pasó algo parecido?» Julián tragó saliva. «Mi hija. Tenía 6 años cuando la vi por última vez. Su mamá se la llevó al norte y nunca más me dejó acercarme. A mí nadie me ayudó y no supe cómo pelear». Un silencio cayó sobre la cabina, esta vez pesado y roto. «No sé si te estoy creyendo, Marcos, pero no puedo ver a esa niña así y hacerme el que no pasa nada. Dame una hora, solo una. Ya estamos cerca del desvío que me lleva al contacto. Si ahí no mejora, hacemos lo que digas. Pero por favor, confía en mí una vez más». Julián frenó en seco. El camión se sacudió y el motor soltó un quejido metálico. Miró al hombre como si estuviera viendo algo que ni él mismo entendía. «1 hora, ni 1 minuto más, te lo juro. Y si no mejora, yo mismo la meto al hospital, con o sin tu permiso». Marcos asintió. Sacó una manta extra del bolso y la envolvió bien. La niña seguía caliente como un horno, pero ya no se movía.
«Aguanta, Alma, ya casi, mi amor», susurró con la voz desgarrada. Julián arrancó otra vez. El sol golpeaba más fuerte ahora, pero en la cabina no calentaba. El aire era denso, cargado de miedo, de recuerdos, de decisiones que dolían. Y mientras el camión devoraba los kilómetros, él solo pensaba en una cosa: no estoy seguro de quién es Marcos. Pero esa niña no tiene la culpa de nada. La aguja del combustible estaba coqueteando con la E desde hacía rato. Julián sabía que no podía seguir apretando el paso sin parar. Aunque no le gustara, tenían que echarle diésel a la mula. No había opción. «Vamos a parar un momento. No me gusta, pero sin gas no llegamos ni al panteón». Marcos asintió sin decir nada, con la mirada clavada en Alma, que seguía envuelta en las mantas, en ese sopor que ya parecía otro nivel de fiebre. El camión entró lentamente a una estación chiquita, casi perdida entre cerros, 2 bombas viejas, una tiendita y un baño con puerta rota. Eso era todo. «No te bajes», ordenó Julián, mientras apagaba el motor. «Quédate agachado, que nadie vea a la niña». «Entendido». Julián descendió, estiró las piernas y se limpió el sudor de la frente con un trapo mugroso que tenía en la puerta. Un joven con uniforme desteñido salió de la tiendita mascando chicle. «¿Cuánto, jefe?» «Lleno, no más». Mientras el chico enchufaba la manguera, Julián fue a la tienda a buscar agua embotellada y algo de pan dulce. Al salir, se topó con un hombre parado junto al camión. Uniforme verde, botas gastadas, sombrero ancho, policía local. «¿A dónde va, patrón?», preguntó el oficial, como quien hace charla, pero con los ojos bien atentos. «Tucumán. Llevo verdura», respondió Julián calmado mientras se acomodaba la bolsa bajo el brazo. «¿Desde dónde viene?» «Metán. Madrugué por el calor». El policía asintió, mirando hacia la cabina. No se movía, pero su mirada era fija, muy fija. «¿Y viaja solo?» Esa pregunta le raspó el estómago a Julián. No lo demostró, pero adentro le corrió un escalofrío. «Siempre». «No me aguanta nadie», soltó con una sonrisa seca. «Solo yo y la mula». «Se ve pesada la carga, ¿eh?» «Sí, los zapallitos pesan como si fueran piedras», bromeó, intentando cortar el momento. Pero el policía no reía. Dio un paso al costado. Pegó una mirada rápida al interior del camión y justo en ese momento Marcos cometió el error. Se asomó apenas como para ver si todo estaba bien. Pero ese apenas fue suficiente. El policía lo vio, no claramente, solo una sombra, una silueta rápida que se escondió, pero lo vio. «¿Estás seguro que viaja solo?» «Le dije que sí. ¿O quiere subirse a revisar la verdura?» El policía lo miró, largo, como si le leyera la cara. Julián mantuvo la mirada firme. «No, no es necesario. Pero tenga cuidado, patrón. Están buscando a un hombre con una criatura. Desaparecieron anoche, por esta zona. Dicen que se fue con su hija sin permiso». Julián sintió un golpe en el pecho. No lo mostró. «Siempre hay líos, ¿no? Uno ya no sabe ni en quién confiar». El policía le sostuvo la mirada un segundo más. Luego se quitó el sombrero para secarse la frente. «Así es, pero más vale andar con los papeles en regla. Siempre, oficial». El policía dio media vuelta y se alejó. El del surtidor terminó de llenar el tanque y le entregó el recibo. Julián subió al camión sin decir una palabra. «¿Te vio?», le preguntó en voz baja. Marcos asintió, con la cara blanca como cal. «Solo un segundo. Un segundo es lo que se necesita para que todo se vaya al carajo», murmuró Julián, arrancando el motor. La mula rugió fuerte. Salieron de la gasolinera despacio, sin mirar atrás, pero el peso en el pecho de Julián ya no era por la gasolina ni por la fiebre de Alma. Era porque por primera vez supo que ya no había forma de dar marcha atrás. La mula rodaba firme por una carretera de ripio, serpenteando entre cerros cubiertos de matorrales secos. El sol caía de costado.
haciendo parpadear los espejos, y dentro de la cabina el aire se podía cortar con cuchillo. Ni una palabra desde que dejaron la gasolinera. Julián tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos de tanto aferrar el volante. No paraba de repasar la escena, el policía, la sombra, la pregunta, todo. Y sobre todo, esa sensación punzante en el estómago que venía cuando uno se da cuenta de que algo no cuadra. «Ya es hora de que hables claro», dijo sin rodeos, sin apartar la vista del camino. «No me importa si es bueno, malo o feo, pero me debes la neta». Marcos lo miró en silencio. Tenía los ojos rojos, la boca seca. Se notaba que el cansancio ya le mordía los huesos. «Está bien», dijo al fin. «Solo prométeme que no vas a detenerte. Eso depende de lo que digas». Marcos respiró hondo, tragó saliva. «Natalia, la mamá de Alma, tiene todo. Dinero, nombre, contactos. Es abogada, como te dije. Pero detrás de eso hay cosas oscuras. Gente rara. Amigos de ella que no son gente común. ¿Me entiendes?» Julián arqueó una ceja. «¿Oscuras cómo?» «Reuniones extrañas en la casa. Gente que entraba y salía en horarios raros. Alma la veía llorar, gritar, romper cosas, y después empezó a decirme que no quería dormir sola. Y la golpeaban. No, pero no la cuidaban, no le daban de comer, la dejaban con gente que ni conocía. Yo empecé a sospechar que algo más pasaba». «¿Y denunciaste?» Marcos negó con la cabeza. «¿Crees que alguien me iba a creer? Sin trabajo, sin casa estable, no tengo ni abogado. Pero ella sí. Cuando le dije que quería la custodia, me denunció por violencia psicológica, que yo era inestable, manipulador, y los papeles, mágicamente, se giraron en su favor». Julián no dijo nada. Bajó un poco la velocidad. El camión botó al pasar por un bache. Alma se quejó, sin abrir los ojos. «¿Y tienes pruebas de lo que dices?» Marcos apretó los dientes, bajó la mirada. «No, solo lo que Alma me contaba, lo que yo vi. Nada de eso sirve en un juzgado. Entonces a ojos de todos te la robaste». «No me la robé. La saqué de ese lugar antes de que terminara destruida». Julián golpeó el volante con la palma. «¿Y si no es cierto? Si solo estás viendo lo que quieres ver, y si estás repitiendo el mismo patrón que ella te acusa. ¿Y si no?», disparó Marcos mirándolo directo a los ojos. «¿Y si tengo razón y nadie me creyó?». Julián apretó los labios. La duda ya estaba sembrada, no podía ignorarla, ni abrazarla por completo. Solo estaba ahí, creciendo como maleza. «Te digo algo, Marcos», dijo con tono serio. «Si estás jugando conmigo, si estás usando a esa niña como escudo para alguna mierda personal, te juro que te vas a arrepentir». «No estoy jugando», respondió con voz quebrada. «Esa niña es lo único bueno que tengo, y no la voy a soltar». La cabina quedó en silencio otra vez. Afuera, la ruta seguía, polvorienta, vacía, interminable. Y mientras el camión avanzaba, Julián sintió que ya no estaba tan seguro de qué era verdad y qué no. Pero lo único que tenía claro era que algo grande se venía, y ya no había marcha atrás. La tarde empezaba a apagarse entre los cerros. El cielo se pintaba de rojo quemado y el viento arremolinaba polvo seco por el parabrisas. Adentro de la cabina, el ambiente era otro. Denso, cargado de silencios que pesaban más que cualquier carga en la caja del camión. Julián llevaba rato callado, pero no era el silencio de costumbre, ese que disfrutaba mientras escuchaba el rugido del motor. Era uno distinto, de esos que vienen cuando algo por dentro se revuelve y empieza a picar desde el pecho. «¿Sabes?», soltó de pronto sin mirar a Marcos. «Hace 20 años yo también creía que tenía todo bajo control. Tenía una familia, una niña de 5 años, una casa de esas de interés social, modesta pero digna». Marcos levantó la vista. No interrumpió. «Pero la vida se me fue de las manos. Primero fue la chamba, después las discusiones, la distancia, lo de siempre. Cuando menos me di cuenta,
Ella se había ido con la niña al norte. Me dejó un papel en la mesa y el silencio por teléfono. Nunca volviste a verla. Nunca más. Ni una llamada, ni una carta, ni una foto. La última imagen que tengo de ella fue subiendo al camión conmigo, abrazando su osito. Me decía: «Papi, acelera que quiero volar». Se hizo un nudo en la garganta de Julián. Lo disimuló con un trago de agua, pero la voz ya no le salía igual. ¿Y no la buscaste? Al principio sí, como loco, pero no tenía cómo. Sin dirección, sin pistas. Me hundí. Me subí al camión y nunca más me bajé. Me volví de ruta, de noche, de estaciones de paso, y eso me salvó. O me mató, todavía no lo decido. Marcos bajó la mirada. Por un segundo, todo lo que quería decirle se le atoró en la garganta. «Mi papá era igual que tú», dijo finalmente. «Callado, terco, de los que arreglan todo con las manos. Nunca me dijo te quiero, pero cuando me rompí una pierna, fue el único que durmió junto a mi cama toda la semana». Julián soltó una risa seca. «Sí, así éramos antes. Mal para decir lo que sentíamos, pero buenos para estar cuando nadie más lo hacía. Tal vez por eso estoy aquí, huyendo con mi hija enferma, sin saber si hago bien o mal. Estás aquí porque crees que no tenías otra salida. Eso no te hace malo, Marcos, pero tampoco te hace inocente». Un silencio se coló entre los dos. Esta vez no era tenso. Era de esos que se agradecen, donde las palabras caen con peso y uno necesita digerirlas. «¿Y si todo esto termina mal?», preguntó Marcos, casi en susurro. Julián le dio una mirada rápida, intensa. «Entonces, por lo menos, vas a saber que hiciste todo lo que pudiste. Eso es más de lo que muchos pueden decir». La niña volvió a toser, débil, casi sin fuerza. Marcos se inclinó para tocarle la frente. Estaba ardiendo de nuevo. «Falta poco», dijo, como si intentara convencerse a sí mismo. Julián lo miró y, por primera vez, sintió que ya no iba solo en esa ruta. Tal vez no se conocían del todo, ni confiaban al 100, pero el camión, esa cabina ruidosa y polvorienta, se había vuelto confesionario, refugio y testigo, y con eso, el viaje ya no era solo una huida, era algo mucho más humano, más doloroso y mucho más peligroso también. La parada era una de esas fonditas improvisadas a pie de carretera, techo de lámina, 2 mesas de plástico y una parrilla donde una señora con mandil servía milanesas con papas. El lugar olía a grasa vieja y pan tostado. Julián apagó la mula y bajó estirándose la espalda. El viaje ya le pesaba en la cintura. «Voy por algo caliente», dijo mirando a Marcos. «¿Quieres que te traiga algo?» «Unas empanadas, si hay, y agua para Alma. Sigue muy débil». Julián asintió y cruzó al puesto. La señora lo saludó con una sonrisa desdentada. «¿Qué le sirvo, patrón?» «Lo que tenga listo, jefa, que sea rápido». Mientras esperaba, echó un vistazo a su alrededor. No había muchos. Un hombre dormitando en un auto viejo. Otro, joven, de chaqueta oscura, estaba parado junto a una moto. Masticaba chicle con fuerza y hablaba por teléfono con el ceño fruncido. Nada raro a simple vista. Hasta que lo vio. Giró ligeramente el cuerpo, sacó el celular del bolsillo trasero y al mirar hacia el camión, su expresión cambió. No era simple curiosidad, era una mirada que reconocía. Julián sintió cómo algo le bajaba por la nuca. No fue sudor, fue alerta, instinto. El tipo no lo vio a él. Estaba concentrado en la mula, en la cabina, y entonces hizo la llamada. No se oía lo que decía, pero sus gestos eran claros. Señaló hacia el camión, después miró a los costados. No buscaba cobertura, buscaba que no lo vieran. Julián pagó sin esperar el cambio. Tomó la bolsa con comida y volvió al camión sin hacer ruido, manteniéndose del lado opuesto al muchacho. Subió con cuidado y cerró la puerta sin golpear. «Nos vamos ya», dijo, dejando la bolsa en el asiento. «No comas. Arrancamos». «¿Qué pasó?» «Nos están mirando. El chavo de la moto. Habló por teléfono justo después de verte. Y no fue casualidad». Marcos se quedó helado. Miró por la ventana con disimulo.
¿Lo reconoces? No, pero esa mirada no es de cliente, es de quien ya sabía a quién buscar. El motor rugió. Julián metió primera y la mula respondió con fuerza. Salieron del terreno de tierra levantando polvo. Al pasar, el muchacho de la moto lo siguió con la vista. Luego colgó la llamada y se subió. «No me gusta esto», murmuró Julián, ajustando los espejos. «Siento que algo se nos viene encima». «¿Y si fue ella?», preguntó Marcos en voz baja. «Natalia. Capaz tiene gente siguiéndome. O la policía. O peor. No sabemos con quién nos estamos metiendo y eso es lo que más me jode». La ruta volvió a estirarse frente a ellos, solitaria, interminable. Detrás, una nube de polvo comenzaba a dibujarse en la lejanía. ¿Nos sigue? Todavía no, pero va a hacerlo. No se sube a una moto por gusto cuando hace este calor. Julián aceleró más. El camión traqueteaba por los baches, pero se mantenía firme. Adentro, Marcos abrazaba a Alma con fuerza, mientras la niña soltaba un pequeño gemido. «Aguanta, mi amor», susurró él. «Ya casi, ya casi». Y entonces Julián lo dijo como si algo dentro de él se rompiera. «Si me pasa algo, llévate la mula. Te va a sacar del país. Pero no la sueltes nunca». Marcos lo miró con los ojos abiertos, sin poder responder. La cabina ya no era solo un refugio. Era trinchera, era escape y sobre todo era la única esperanza que tenían los tres. Porque desde ese momento ya no solo huían, ahora los estaban cazando. La carretera se angostaba entre colinas secas. Julián lo sintió en el pecho. Ese cambio en el aire que no se ve, pero se siente, como cuando uno entra a territorio ajeno. Y ahí estaba, el control. 2 patrullas cruzadas, conos anaranjados y un par de oficiales con chaleco fosforescente agitando las manos. «No frenes de golpe», dijo Marcos en voz baja, con la niña apoyada en su pecho. «Maneja como si nada». «Sí, cómo no», murmuró Julián. Como si tuviera un horno en la espalda y una bomba en el asiento de al lado. Redujo la velocidad, bajó la ventana. Uno de los oficiales se acercó con el rostro cubierto por unas gafas oscuras y el rostro curtido por el sol. «Buenas tardes, patrón. ¿De dónde viene?» «De Metán. Llevo verdura a San Pedro», respondió Julián con ese tono calmo que usaba cuando sabía que las cosas podían irse al carajo en cualquier momento. «¿Viene solo?» Marcos se agachó sin hacer ruido, cubriéndose con las mantas. Julián tragó saliva. «Sí, jefe. Solo yo y el volante, como siempre. ¿Tiene los papeles del vehículo?» «Claro, en la guantera». Mientras el oficial revisaba, otro se acercó por el otro lado y miró dentro de la caja del camión. Julián lo seguía con el rabillo del ojo, disimulando el sudor que ya le escurría por la nuca. «Estamos buscando a un hombre. Se llevó a su hija sin autorización judicial», dijo el primer oficial, sin levantar mucho la voz. «Hay alerta en toda la zona. ¿No ha visto a nadie raro por el camino?» Julián lo pensó. ¿Qué se dice cuando la verdad te puede enterrar? Pura gente de rancho. Nada sospechoso. El oficial asintió, pero no se movió. ¿Puedo abrir la parte trasera? Pura verdura. Se va a ensuciar los zapatos nomás, pero sí, adelante. El segundo oficial ya se había trepado a revisar. Julián mantenía una sonrisa forzada, pero adentro todo le temblaba. Entonces, un tercero apareció desde una caseta con una hoja en la mano. Caminó con paso rápido hacia el camión. «Oye, Cholo», le dijo al primer oficial, «ya bajaron la orden. El nombre es Marcos Dávila. Se lo llevó anoche desde Salta. La niña se llama Alma, 3 años. Hay alerta provincial». El corazón de Julián se detuvo medio segundo. ¿La mamá denunció? Sí. Dice que el tipo es inestable, que puede hacerle daño a la criatura. El oficial que tenía los papeles de Julián lo miró otra vez, más fijo. Seguro que viaja solo. Y entonces Julián sintió el cruce. Ese momento en que uno decide si salta al abismo o se regresa. Miró hacia adelante, hacia la ruta, hacia el horizonte que no prometía nada, pero sí libertad. «Segurísimo», dijo con la voz firme.
Si quiere, revise todo. Solo que va a tener que acomodar la carga otra vez. Yo no muevo ni un cajón. El oficial dudó. Le devolvió los papeles. Está bien, puede seguir. Pero si ve algo raro, llame al número que aparece en este volante. Es importante. Claro, jefe. Que tengan buena guardia. Julián arrancó, lento al principio, luego metió segunda, después tercera. Y cuando por fin dejaron atrás las patrullas, soltó el aire, como si llevara años sin respirar. Marcos levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Julián sin mirarlo. Lo que acabo de hacer puede costarme la vida, así que más te vale que valga la pena. La noche había caído como una manta pesada sobre la carretera. El único sonido que llenaba la cabina era el rugido constante del motor y el leve silbido del viento entrando por la rendija mal cerrada de la ventana. Julián no decía nada. Había manejado en silencio durante casi una hora desde el control. Ni una palabra, ni una queja, pero sus ojos estaban cargados. Algo hervía por dentro. No era solo rabia, era un conflicto más profundo. Como si hubiera cruzado una línea de la que no podía regresar, y ahora cualquier paso en falso lo arrastraría con todo y camión. «Necesito contarte todo», dijo Marcos de pronto, con la voz baja pero firme. Julián no respondió, ni siquiera lo miró, pero aflojó la velocidad, tal vez para escuchar mejor o para prepararse. «No es solo que Natalia sea una madre ausente», empezó. «No es solo que no cuidara a Alma. Es mucho más oscuro, Julián, mucho más jodido». Julián giró levemente el rostro. «Tienes 5 minutos, y más te vale que sea la verdad. Toda». Marcos tragó saliva. Respiró hondo. «Yo conocí a Natalia en un evento de beneficencia. Bien vestida, elegante, la sonrisa perfecta. Me enamoré como pendejo. No vi lo que había detrás. Su familia tiene contactos, pero no de los que salen en revistas. Hablo de jueces, policías, políticos y gente más fea, gente que se mueve en la sombra. Mafia, trata de personas», soltó Marcos, directo, sin anestesia. «Lo supe tarde, cuando Alma ya había nacido. Ella misma me lo dijo, como si fuera normal». Julián frenó en seco. El camión se detuvo en el arcén, al borde de un barranco. «¿Estás diciendo que esa mujer forma parte de una red de trata?» «No tengo pruebas, no tengo grabaciones ni fotos, solo lo que vi. Gente entrando y saliendo a escondidas, niñas, jóvenes. A veces las veía llorar. Y Natalia, como si nada». «¿Y nunca fuiste a la policía? ¿Y si la policía también está metida?» La pregunta quedó colgando en el aire. Julián bajó la mirada, tocó el volante como si buscara apoyo ahí. Su respiración era pesada. No podía dejar a Alma ahí. Cuando supe que Natalia iba a viajar con ella a Bolivia, sin decirme nada, supe que algo andaba mal. Ese viaje no era de paseo, Julián. Era entrega. Julián cerró los ojos. Apoyó la frente en el volante. «Dios mío, por eso me la llevé. Por eso no podía esperar. Por eso corrí contigo esa noche». La cabina quedó en silencio. Solo el crujir del motor enfriándose lo interrumpía. Julián lo sentía todo. El calor de la sangre, el peso de la historia, el miedo de estar metido en algo que iba mucho más allá de lo que imaginó. «¿Y tú? ¿Tú estás limpio?», preguntó sin mirarlo. «Si me preguntas si he hecho cosas malas, sí, he mentido, he ocultado. Pero nunca toqué a mi hija, nunca la usé. Solo quiero salvarla». Julián bajó del camión, caminó hacia el borde de la carretera y sacó del bolsillo el volante que le había dado el policía. Ahí estaba, nombre, rostro de Marcos, la foto de Alma. «Secuestro parental», decía en letras rojas. Lo miró por varios segundos. Después lo rompió en 4 partes. Lo tiró a la zanja. Volvió al camión y cerró la puerta. «Vamos a seguir, pero si me mientes una vez más, te dejo en medio del monte». Marcos no dijo nada, solo asintió. Julián encendió el motor. «Y si tienes razón», añadió, «si lo que dices es cierto, entonces
No solo vamos a cruzar una frontera, hizo una pausa, lo miró con firmeza. Vamos a tumbar algo más grande que tú y que yo. El motor volvió a rugir. La carretera estaba oscura, pero ya no parecía tan incierta. Sin embargo, Julián sabía que cada kilómetro los acercaba a una verdad más peligrosa, que si lo que Marcos decía era real, entonces no solo estaban huyendo, estaban desafiando a monstruos que no perdonaban. ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Seguirías manejando o entregarías a Marcos a la policía? Déjame un comentario con tu opinión. Tu respuesta puede ser la diferencia entre la libertad y la muerte. El GPS se quedó mudo. Julián lo apagó con un dedo seco y decidido. Ahora se guiaba por instinto, por memoria y por esa sabiduría vieja que solo tienen los que han vivido más tiempo en carretera que en casa. Nos salimos de la ruta principal, dijo, tomando un desvío de tierra, casi invisible entre los árboles. ¿A dónde nos lleva esto? ¡A donde no nos esperan! Marcos miró por la ventana. La vegetación se volvía más espesa, los cerros más cerrados y la señal del celular desapareció por completo. ¿Y si nos perdemos? Peor sería que nos encontraran. El camión se sacudía por cada bache, las ramas rozaban los espejos. Julián sabía que no era el camino más rápido, pero sí el más seguro. Esa parte del norte argentino tenía recovecos olvidados por el tiempo. Pueblitos sin nombre, estaciones abandonadas, y ahí, si uno sabía moverse, podía desaparecer por unas horas, o para siempre. Se detuvieron al anochecer en un rancho viejo, donde una señora robusta con voz ronca vendía café de olla y pan casero desde una ventana de madera. «¿Cuánto por 2 cafés y un poco de pan?» «Lo que guste dejar, mijo». Julián pagó sin discutir. Compartieron la comida sentados sobre una piedra, con la mula apagada y Alma dormida en el asiento trasero. «Te voy a decir algo», dijo Julián mientras sorbía. «Nunca pensé volver a sentir esto. Esta mezcla de miedo, urgencia y responsabilidad». «¿Responsabilidad? Sí, porque ahora ya no te estoy ayudando por compasión. Lo hago porque creo en lo que estás diciendo. Porque si te equivocas, si estás mintiendo, no solo te jodes tú, me llevas contigo». Marcos bajó la cabeza. No era culpa lo que cargaba en los hombros. Era peso, de años, de decisiones mal hechas, de silencios prolongados. «Gracias, Julián. Neta, no me agradezcas todavía. Aún nos falta lo más bravo». Se quedaron en silencio, compartiendo el pan como si fuera lo único que los mantenía unidos. Y quizá lo era. Cuando retomaron la ruta secundaria, Julián notó algo en el retrovisor. A lo lejos, un par de luces, demasiado rectas para ser coincidencia, demasiado persistentes para ser casualidad. ¿Nos siguen? No lo sé, pero ya no me gusta. Julián apagó las luces del camión por unos segundos. Mantuvo la velocidad. Al mirar de nuevo, las luces desaparecieron. Eso no fue normal. ¿Qué hacemos? Nada. Por ahora seguimos. Si se acercan, ahí veremos. La tensión volvió a instalarse en la cabina, pero esta vez no los rompía, los unía. «Mi hija se llama Luz», dijo Julián, casi sin darse cuenta. «Nunca te lo había dicho». Marcos lo miró en silencio. Era la primera vez que lo escuchaba hablar de ella con nombre y todo. «¿Sabes por qué le puse así?» Porque cuando nació, pensé que me estaba dando una segunda oportunidad, de ser alguien mejor, pero me tardé en entenderlo. Y cuando quise cambiar ya se había ido. ¿Y si aún te busca? No creo. Pero esta niña, Alma, ella me recuerda a Luz, no por la cara, por lo que despierta. Por cómo me obliga a hacer lo correcto, aunque duela». Marcos lo escuchaba con el pecho apretado. Por primera vez entendía que Julián no lo estaba salvando a él, se estaba salvando a sí mismo. Pasaron por un tramo de terracería donde un tronco caído bloqueaba el paso. Julián frenó, se bajó, arrastró el tronco con esfuerzo y cuando volvió al volante miró directo a Marcos. «Escúchame bien. Si cruzamos el próximo cerro ya no hay vuelta atrás. Lo que venga
Viene con todo, y no sé si vamos a llegar enteros. Marcos no dudó. Entonces sigamos. Si paramos ahora, de nada sirvió correr. Julián metió primera. El camión se estremeció, pero obedeció. Y mientras subían por el sendero polvoriento, uno a la par del otro, sin nada claro al frente, Julián pensó algo que no se atrevía a decir en voz alta: ahora es mi guerra también. ¿Y tú habrías tomado el mismo camino que Julián? ¿O habrías dejado a Marcos a su suerte? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber qué harías tú si tu pasado tocara la puerta en medio de la carretera. El sol apenas se asomaba por el horizonte, pintando las nubes de un rojo sucio. Julián llevaba los ojos clavados en el retrovisor desde hacía rato. Ya no era paranoia, era certeza. Ahí está otra vez, dijo, con voz tensa. Marcos giró la cabeza. Dos luces lejanas lo seguían. No rebasaban, no se acercaban, solo los mantenían a tiro, constantes, amenazantes. ¿La camioneta negra? Sí. Mismo ritmo, misma distancia. Esto ya no es coincidencia. ¿Qué hacemos? No vamos a esperar a que se bajen con armas. Julián pisó el acelerador. La mula respondió con un rugido, tragándose la tierra del camino rural que ya parecía más trinchera que carretera. El polvo se levantó detrás de ellos, cubriendo la visión. ¿Y si es la policía? No manejan así. La tira prende sirenas. Hace escándalo. Esta gente viene calladita, con sigilo. Eso es peor. Marcos miró a Alma, dormida entre las mantas, ajena al peligro. Le acarició el cabello con la mano temblorosa. No pueden quitármela. No ahora. Pues amárrate, porque si quieren alcanzarnos, van a tener que ganarse cada pinche metro. El camino se estrechó. A la izquierda, un paredón de tierra. A la derecha, un barranco poco profundo lleno de arbustos secos. Julián maniobraba como si conociera cada piedra, cada bache, pero el camión no era de carreras y lo sabía. Tenemos que hacer algo, Julián. No podemos solo huir. ¿Quieres enfrentarlos?, gruñó Julián. ¿A media montaña y con una niña en los brazos? Ni loco. Marcos lo pensó 2 segundos. Su mirada se fue al barranco, luego a una brecha estrecha que se abría a un costado del camino. ¿Esa salida? Julián la vio. Era peligrosa, angosta, con árboles bajos y terreno suelto. Pero quizás era justo lo que necesitaban. Sujétate fuerte. Giró el volante de golpe. La mula se desvió bruscamente. Las llantas patinaron en la tierra suelta y la caja del camión se ladeó peligrosamente. Por un momento, todo crujió. Alma soltó un gemido. El corazón de Julián se paralizó, pero no volcaron. Entraron a la brecha. La camioneta negra, sorprendida, pasó de largo unos metros antes de frenar en seco. ¡Eso, chingada madre!, gritó Julián con una mezcla de miedo y furia. La brecha los llevó cuesta abajo. Árboles cerrados, tierra húmeda. El motor sufría. El olor a freno quemado llenaba la cabina. No vamos a aguantar mucho en este camino, dijo Julián. Si nos detienen aquí, no tenemos salida. Hay un viejo aserradero más abajo. Si aún está abandonado, podríamos escondernos. Como sabes, cuando era chico venía por aquí con mi papá. Lo usaban para cargar madera. Nadie va allá desde hace años. Julián no tenía mejor opción. El aserradero era una esperanza entre ruinas. Apretó los dientes y bajó con todo el camión por ese camino de fantasmas. Llegaron. El lugar estaba como lo recordaba Marcos. Techo de lámina oxidada, estructuras de madera podrida y una fosa de cemento que alguna vez fue bodega. Julián apagó la mula y cubrió la parte trasera con lonas viejas que encontró tiradas. ¿Y si nos rastrean?, preguntó Marcos. No podemos correr eternamente. A veces hay que volverse invisible. Guardaron silencio. Solo se oía el canto lejano de algún gallo y el crujido de las láminas movidas por el viento. Alma dormía profundamente. La fiebre parecía haber bajado un poco, pero su cuerpo seguía débil. Marcos miró a Julián. Estaba sucio, sudado, pero firme. Más que un conductor,
Ya era su compañero de guerra. «Gracias», dijo con sinceridad cruda. «Todavía no me des las gracias. Esto apenas empieza». Julián se quedó mirando hacia la entrada del aserradero. Tenía la mano sobre la puerta del camión, el cuerpo listo para lo que viniera. «¿Y si nos encuentran? Entonces luchamos». Julián sabía que no podían quedarse mucho en el aserradero. Apenas amaneció, revisó la mula, ajustó las correas de la carga y giró la llave. El motor respondió con ese rugido viejo que ya parecía una promesa. «¿Listo para seguir?», preguntó sin mirar a Marcos. «Siempre». Tomaron un desvío al norte, una ruta vieja que solo conocían los camioneros de antes, los de mapa doblado y olor a tierra en las manos. Era un camino de tierra roja, flanqueado por cañaverales, que en algún momento fue una vía importante, pero que ahora no figuraba en los GPS modernos. «Esta ruta me la enseñó un chileno hace como 20 años. Me dijo, si algún día te quieren tragar, escápate por aquí». ¿Y funcionó? Esa vez no me tragaron, así que sí. La risa de Marcos rompió por primera vez el silencio tenso. No era alivio, pero sí un pequeño respiro. A media mañana, Alma despertó, lenta, con los ojos hinchados y el cabello revuelto pero sin fiebre. Julián la notó por el espejo retrovisor. «Mira quién volvió al mundo», dijo con una sonrisa. Ya no se estaba asustando. Marcos le ofreció agua. Esta vez la niña bebió. Luego comió un par de trozos de pan seco y se acurrucó otra vez. No habló, pero el simple hecho de que reaccionara fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. «¿Crees que se esté recuperando?» «No lo sé», respondió Julián. «Pero cuando los niños pelean, pelean con todo. Tiene de dónde sacar fuerza». Marcos miró a Alma como si acabara de verla por primera vez. Sus ojitos negros, aún cansados, lo miraban con una mezcla de amor y confusión. Como si entendiera que estaban huyendo, pero no el por qué. «No va a crecer con miedo», dijo en voz baja. «Te lo juro». En un cruce de caminos, Julián detuvo la mula. Bajó del camión y pateó el suelo, revisando marcas de neumáticos. Aquí pasaron hace poco. 2, tal vez 3 vehículos, no pesados. No son agricultores. Marcos bajó también. ¿Y si son ellos? Por eso mismo no vamos por ahí. Tomó una brecha escondida entre arbustos. No era un camino como tal, más bien un rastro usado por ganado o por alguien que ya no vive. El camión entró con dificultad, rozando ramas, saltando piedras. ¿Estás seguro de esto? No, pero tampoco estaba seguro cuando me casé. Y mira, eso también fue una aventura. Marcos rió de nuevo, pero esta vez con un poco más de alivio. Algo estaba cambiando. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más, determinación. Julián se detenía cada hora a revisar el motor, a oler el aceite, a tocar la temperatura. Marcos le preguntó cómo sabía tanto. Porque cuando no tienes casa, el camión es tu casa, y nadie deja su casa sin revisar la cerradura. Nunca pensaste en bajarte, cada maldita noche, pero cada mañana me volvía a subir. El silencio se hizo más suave, como si ambos entendieran que en realidad estaban hechos del mismo material, rotos, pero en movimiento. Pasaron por una pequeña aldea, un par de casas de adobe, una iglesia sin campana y un niño que los miró desde una bicicleta. «Aquí no hay nada», dijo Julián. «Pero lo bueno de los lugares donde no hay nada es que nadie los busca». Cargaron agua en una pileta comunal, dejaron unas monedas en una caja de madera y siguieron. El monte se cerraba más a cada kilómetro, como si los protegiera. «Estamos cerca», dijo Marcos mirando el paisaje. «A unas horas de la frontera». «No cantes victoria», advirtió Julián. «El último tramo es el más difícil. Ahí es donde todos cometen errores». Marcos asintió, pero por primera vez creyó que podían lograrlo. Cuando cruzaron el último tramo de terracería, el monte se abrió como si supiera que ya era hora. Frente a ellos apareció una construcción humilde de madera y chapa, pintada con cal y rodeada de gallinas.
Un cartel colgado torcido en la entrada decía «Pensión El Descanso». No salía en ningún mapa. «¿Aquí es?», preguntó Julián bajando la velocidad. «Sí, es de una amiga de mi mamá. Me debe un favor o dos». Julián estacionó la mula junto a un árbol grande y polvoriento. Apenas se bajaron, una mujer mayor, de rostro curtido y mirada filosa, apareció en la puerta con las manos en la cintura. «¿Marquitos Dávila? La chingada. Pensé que te habían tragado los diablos». «Doña Chela». Marcos sonrió con un cansancio profundo. «Pensaron, pero no me encontraron». La mujer bajó los escalones como si tuviera 20 años menos. Se abrazaron fuerte. Luego miró al camión, a Julián y por último a Alma, que dormía en brazos de su padre. «¿Y esta criaturita?» «Es mi hija. Viene conmigo. Y él es Julián. Sin él no estaríamos aquí». Doña Chela los hizo pasar. El interior era rústico pero cálido. Olor a leña, pan viejo y tabaco. En una mesa de madera, un mate ya preparado los esperaba, como si la vieja intuición de la mujer supiera que vendrían. Esa noche fue la primera en días que durmieron bajo un techo. Julián se quedó en una habitación al fondo, sobre un catre duro pero limpio. Desde ahí podía escuchar a Alma reír bajito en la otra habitación, jugando con una muñeca vieja que Chela había sacado de una caja de zapatos. «Tiene buen corazón esa niña», dijo la mujer al llevarle un café a Julián, «pero tiene ojos que han visto cosas que no debería». «Sí, y su padre también». Chela se sentó frente a él. «¿Y tú? ¿Qué haces en este desmadre?» Julián tomó el café, pensativo. «No lo sé. Tal vez me cansé de mirar hacia otro lado». La mujer lo estudió unos segundos, como quien huele la madera antes de tallarla. «Entonces, quédate esta noche. Pero si mañana siguen, deben hacerlo temprano. Aquí también hay ojos, y no todos son buenos». Por la mañana, Marcos habló con un hombre por radio. Era un viejo conocido suyo, un tipo llamado El Cacho, que vivía del otro lado de la frontera. «Va a venir por nosotros mañana al amanecer. Conoce un paso sin vigilancia. Dice que nos puede cruzar sin problemas». «¿Confiable?» «Sí. Fue amigo de mi madre antes de que... antes». Julián no confiaba en nadie que no pudiera ver a los ojos, pero tampoco tenía una mejor opción. Solo esperaban un día más. Solo uno. Alma ya caminaba, hablaba bajito y comía. Cada gesto suyo era una esperanza viva. Pero eso solo hacía que el miedo creciera más. El miedo de que todo se viniera abajo justo cuando más cerca estaban. Al atardecer, un jeep oscuro pasó lentamente frente a la pensión. No se detuvo, no hizo ruido, solo cruzó, como quien marca territorio. Julián lo vio por la ventana mientras pelaba una papa. «¿Lo viste?» Marcos asintió. La sonrisa que había tenido por la mañana desapareció. «No es del pueblo, ni es casual. Esa noche, doña Chela les dio cena en silencio. Nadie habló del jeep. Nadie habló del contacto, pero todos sabían que estaban en tiempo prestado. El amanecer era denso, cubierto de neblina y olor a monte húmedo. Julián y Marcos estaban listos desde antes que saliera el sol. Alma dormía envuelta en mantas, abrazada a su muñeca rota. La mula ronroneaba suave, como si presintiera que el momento se acercaba. Un motor lejano rompió el silencio. El ruido de un viejo 4x4 bajando la colina. Marcos se asomó por la ventana y soltó: «Es él, el Cacho». Julián lo miró con desconfianza. El tipo bajó del jeep con gorra militar, lentes oscuros y una sonrisa fácil. «¡Marquitos!», gritó, extendiendo los brazos. «Mira nomás cómo estás. Pensé que ya te habían empacado en una bolsa negra». Marcos sonrió, forzado. «Julián, no. ¿Tú eres el que cruza gente?», preguntó el camionero sin rodeos. «Claro que sí, compa. Tengo el paso limpio, nadie lo usa. En media hora están del otro lado». «¿Y por qué lo haces?». El Cacho soltó una risa seca. «Porque me deben favores. Y porque ustedes no tienen más opciones». Julián se quedó callado, pero por dentro algo le olía mal. Muy mal.
El Cacho los guió por un sendero estrecho, entre matorrales y zanjas viejas. La mula apenas cabía. Cada golpe de rama contra el parabrisas era como un susurro de advertencia. ¿Seguro que este es el camino? Sí, ya falta poco. Julián notaba cosas. Demasiado silencio. Ni una sola huella reciente. El monte, demasiado cerrado. Ni aves, ni perros, ni humo de casas. Nada. De pronto, el jeep se detuvo. El Cacho bajó del vehículo. Sacó un cigarro, miró hacia los árboles. Es aquí. Esperen un momento. Voy a checar que todo esté despejado. ¿Solo? Sí. Si me siguen, podrían arruinar todo. Marcos lo dejó ir. Julián, no. Tomó la radio del tablero y bajó sin hacer ruido. Caminó entre los árboles. Lo vio. A unos 100 metros, el Cacho hablaba por celular. Nervioso, con voz baja. Sí, ya vienen. El del camión también. No, la niña está viva. Solo mándame la ubicación. Julián se le heló la sangre, dio media vuelta y corrió de regreso al camión. ¡Es una trampa!, gritó al subir. ¡Nos quieren entregar! Marcos lo miró sin entender. ¿Qué? ¿Cacho? ¡Sube ya! ¡Toma a la niña! No hubo tiempo de discutir. Marcos se trepó con Alma en brazos. Julián giró la llave. La mula rugió con furia, dio reversa y metió primera sin esperar a que el motor calentara. ¡Sujétense! 2 hombres salieron de entre los árboles armados. Dispararon al aire, gritaban órdenes que nadie iba a obedecer. Julián no frenó, aceleró, golpeó ramas, arbustos, piedras. El camión se sacudía como un toro salvaje, pero seguía. ¡Nos están siguiendo!, gritó Marcos desde atrás. Julián giró por un camino lateral que apenas se intuía entre la maleza. El camión patinó, pero aguantó. No nos van a alcanzar. A esta mula no la tumba nadie. Las balas silbaban cerca, pero no daban. Después de varios kilómetros, dejaron atrás el sonido de los motores enemigos. Julián paró en seco junto a un arroyo. Bajó sin decir nada. Se inclinó y vomitó. Marcos bajó con Alma abrazada, temblando. ¿Estás bien? No, pero seguimos vivos. Alma, débil, apoyó la cabeza en el hombro de Julián. Julián, ya casi llegamos. El hombre tragó saliva. Sintió cómo esa vocecita le perforaba el alma. Sí, mi niña, ya casi. Marcos se le acercó, con los ojos llenos de rabia y culpa. Era mi amigo, como no me di cuenta. Porque cuando uno está desesperado, confía hasta en el diablo. Julián miró al cielo. Ya no había tiempo para errores. Ya no había margen para dudar. El sol caía despacio, cubriendo el monte de un naranja denso. Julián, sentado en una piedra, observaba el mapa arrugado que tenía desde hace años. No confiaba en tecnología. Lo suyo eran rutas dibujadas a mano, tachones, anotaciones con lápiz. Aquí, señaló con el dedo una curva cerca del río. Este punto se divide en 3 caminos. El viejo cruce ferroviario, la ruta a la frontera y un camino sin marcar. Si juegan bien sus cartas, no los alcanzan. Marcos frunció el ceño. ¿Y tú? Yo me llevo la mula por la principal. Ellos me van a seguir. Si están esperando movimiento, no dejarán pasar un camión cargado sin echarle el guante. ¿Estás loco? Te van a atrapar. Tal vez, pero si no hago esto, los atrapan a ustedes. Marcos lo miró con los ojos cargados de algo más que miedo, admiración, culpa, un nudo de emociones que no sabía cómo nombrar. No puedo dejar que lo hagas. No tienes opción. Yo ya tomé la decisión. Julián se puso de pie. Su cuerpo dolía por dentro y por fuera, pero su mirada estaba más firme que nunca. Alma jugaba en el asiento trasero, envolviendo a su muñeca con una bufanda vieja. No entendía del todo lo que pasaba, pero sentía que algo estaba por cambiar. Julián la miró con ternura mientras preparaba una mochila. ¿Qué haces, tío? Empacando lo que necesitan. Ropa, comida, agua. ¿Nos vamos? Sí, pero por un ratito. Tú vas a ir por un camino y yo por otro. Pero después nos vemos, ¿va? Alma asintió, sin entender del todo, pero confiando. Con esa fe que solo los niños pueden tener. Te voy a extrañar, susurró,
y le dio un beso en la mejilla. Julián se tragó las lágrimas. No era tiempo de flaquear. Julián ató una de las cajas más grandes al techo del camión. Quería que pareciera que la carga seguía ahí, intacta. Después soltó un poco de aire a las llantas traseras. El camión no iría a tope. Tenía que moverse lento. Llamar la atención. Ser carnada. ¿Seguro que sabes lo que haces?, preguntó Marcos. Desde que me subí a este camión hace 30 años, nunca estuve tan seguro de algo. Y si te agarran, diles que te secuestré, que te usé de escudo, que no sabías nada. Haz lo que tengas que hacer para salvar a tu hija. No voy a mentir. Entonces prepárate para vivir con lo que venga. Se dieron la mano, no como extraños, como hermanos de ruta. El motor rugió por última vez en ese monte. Julián ajustó su gorra, apretó el volante con ambas manos y miró el retrovisor. Marcos y Alma ya caminaban por el sendero contrario, acompañados por un guía que Chela les había conseguido en secreto. Era un chico joven, sin muchas palabras, pero con pasos firmes y mochila liviana. Julián aceleró. Se adentró en la ruta principal como si fuera cualquier otro día, pero en el fondo sabía que ese no era un viaje más. Era su última misión. «Vamos, vieja», le susurró al camión. «No me falles ahora». A los pocos minutos vio un auto oscuro detrás, acercándose con lentitud. «Ya vienen», puso música, viejo rock argentino, no para escucharlo, para recordar, y sonrió. Porque por primera vez en mucho tiempo estaba manejando con propósito. La madrugada se sentía más densa de lo normal. Ni el viento se atrevía a soplar. En lo alto del cerro, entre sombras de eucaliptos y piedras viejas, Julián se mantuvo agazapado, con la mirada fija en el paso fronterizo no oficial que Marcos le había señalado horas antes. Desde ahí, todo parecía en cámara lenta, el movimiento de los árboles, el crujido de las ramas, incluso el paso de Marcos cargando a Alma, envuelta como un bultito de algodón. A unos metros, el guía avanzaba primero, tanteando el terreno como un perro viejo. Conocía el ritmo del monte, sabía cuándo apurarse y cuándo quedarse inmóvil como piedra. Julián tragó saliva. Cada paso que daban era un alivio y una amenaza. Justo cuando pensaba que todo saldría sin ruido, Julián vio un destello, un encendedor al fondo, en la oscuridad. ¡Mierda! Se agachó más entre los matorrales y entrecerró los ojos. Un tipo flaco, de chaqueta negra, estaba apostado en un punto más alto. Observaba, esperaba. No era guardia oficial, no llevaba uniforme. Era uno de ellos. Julián lo reconoció. No el rostro, pero sí el tipo. Los que no pertenecen a nada, pero trabajan para todos. Los que se mueven por encargo. Y ahora estaban ahí, justo donde no debían estar. Julián sabía que si el tipo alertaba a alguien más, todo terminaría. No había margen. No había plan B. Sin pensarlo más, sacó un cigarro del bolsillo, lo encendió con mano firme y salió al claro como si estuviera en su casa. «¡Ey, cabrón!», gritó. «¿No que la ruta estaba libre?». El hombre se volteó, sorprendido. Julián fingió estar borracho, caminando tambaleante, el cigarro en una mano, una botella vacía en la otra. «Me dijeron que el paso estaba limpio. O ya cobran por respirar aquí». El tipo se tensó. No sabía si disparar, correr o responder. «¿Quién eres tú?». «Uno que se cansó de los caminos sucios. Eso soy». Sin dar tiempo a más, Julián arrojó la botella directo al rostro del hombre. No lo derribó, pero fue suficiente. Un golpe seco, un grito apagado, y Julián salió corriendo hacia el otro lado del cerro. «Ahora, Marcos», susurró al viento. Marcos vio la señal. No dudó. Abrazó a Alma con fuerza, la cubrió bien con la manta y bajó por el sendero hacia el otro lado de la frontera. El guía no miró atrás. Caminó rápido, directo, sin vacilación. El aire del otro lado era distinto. Bolivia estaba ahí, a solo unos pasos.
Cuando pusieron pie firme fuera del territorio argentino, Marcos se detuvo. Respiró hondo. Lo logramos, mi amor. Lo logramos. Alma no dijo nada, pero sonrió apenas. Esa fue su forma de decir gracias. Julián llegó al otro extremo del cerro jadeando. No sabía si lo seguían, no sabía si el golpe fue suficiente, pero sí sabía que ya no importaba. Desde lo alto miró hacia el sur. En la lejanía, muy lejos, vio una figura cruzando la línea de árboles. Una silueta con una niña alzada en brazos, fundiéndose con la madrugada del otro país. Sonrió. Por fin, el camión estaba lejos. Su camino también. Pero esa escena, ese cruce, era su victoria. Porque a veces, salvar a alguien no es quedarse. Es saber cuándo dejarlo ir. El camión apareció en una estación policial rural a media mañana. Sucio, sin carga y con las llantas reventadas por el mal camino. Julián se bajó solo, con la ropa arrugada, la barba más larga que de costumbre y los ojos rojos como brasas. «¿Julián Ortega?», preguntó el oficial apenas lo vio. «El mismo». Lo esposaron sin mucha ceremonia. No opuso resistencia. Sabía que venía. No era tonto. Lo raro hubiera sido que no aparecieran. Lo metieron a una sala pequeña, con paredes que olían a humedad y ventiladores que no giraban. «¿Dónde está la niña?», preguntó el inspector, un tipo bajo con lentes gruesos. Julián lo miró fijamente. No dijo nada. «La niña, don Julián, Alma Dávila. Su padre la secuestró. Hay una orden internacional de búsqueda. Usted los ayudó». Nada. Ni un gesto. No está acusado, pero si coopera, podemos asegurarnos que esto no le pese en el historial. Julián sonrió. Una sonrisa apenas visible, pero cargada de algo que el oficial no entendió. «¿Quiere un café?», preguntó el otro policía. «No, lo único que quiero es dormir». Le sacaron fotos. Lo sentaron frente a una grabadora. Preguntas una tras otra. ¿De dónde venía? ¿A quién llevaba? ¿Por qué tomó rutas no registradas? ¿Qué sabía del caso Dávila? Julián respondió algunas cosas sin importancia. «Fui a llevar verdura, volvía solo. El camión se me descompuso, me desvié porque me lo indicaron en la radio». «¿Y por qué hay testigos que dicen que viajabas con un hombre y una niña?» «Gente confunde. A veces imaginan cosas». El oficial resopló. Estaban en un callejón sin salida. No había pruebas concretas, solo rumores. Y Julián no hablaba. «¿Está dispuesto a firmar una declaración?». «Siempre que no diga cosas que yo no dije». Después de horas, lo soltaron. No había orden de captura en su contra. No había cargos. Solo sospechas. El fiscal rural que lo revisó levantó la vista del expediente. «Usted no tiene antecedentes, ni una multa de tránsito, pero está metido en un lío grande, viejo». «Sí, me di cuenta. ¿Tiene algo que declarar?». «No». «¿Sabe que guardar silencio también es una forma de decir mucho?». «Sí, pero también es la única forma de no traicionar a nadie». Lo dejaron ir al atardecer. Caminó hasta la mula como si fuera un viejo amigo herido. Subió al asiento con dificultad. Encendió el motor y se quedó ahí, sin moverse, escuchando el ronroneo como quien escucha su propia respiración. El volante aún olía a tierra. La cabina aún guardaba el eco de una niña que decía «Tío Julián». Suspiró. Metió primera. La carretera volvió a abrirse frente a él, libre, vacía, pero diferente. El nuevo camión no era suyo. Se lo prestó un viejo colega de ruta, uno de esos que no hacen preguntas, solo te miran y entienden. No tenía el olor de su mula, ni la radio vieja, ni el asiento que ya tenía su forma marcada, pero rugía. Y eso era suficiente para Julián. La carretera se extendía frente a él como una vieja amiga, con curvas conocidas, sombras familiares y ese silencio que solo entiende el que ha vivido más kilómetros que días. «Volvemos, vieja, pero ya no soy el mismo», murmuró mientras cruzaba el primer puente del día. El viento golpeaba los espejos y el mate estaba tibio en el portavasos. No era un regreso, era un renacer. Paró en una estación a cargar diésel.
Caminó despacio, estirando las piernas, saludando al de la bomba como si fuera parte de una película repetida. «¿Ortega?», preguntó el encargado del local. «Te dejaron esto». Le entregó una postal. Julián la tomó, dudando. No había nombre al frente, solo un dibujo de una niña con trenzas, hecha con crayones. La volteó. «Gracias, tío Julián. Estamos bien. Ya tenemos casa, Alma va a la escuela, te extrañamos». Debajo una firma. M. Julián se quedó mudo. Apretó la postal contra el pecho. Sintió que se le apretaba todo por dentro. No lloró, pero el nudo en la garganta fue suficiente. Guardó la postal en la guantera junto a una foto vieja de su hija Luz. La miró, la acarició con los dedos callosos. Nunca es tarde para ser el hombre que querías ser. El camión volvió a tomar velocidad. A su lado, la línea blanca del pavimento marcaba el ritmo, como un latido constante. Julián pensaba en los años perdidos, en los caminos recorridos sin rumbo, en las veces que dejó pasar la oportunidad de hacer lo correcto por miedo o por costumbre. Llevar a alguien en el camino no es solo subirlo al camión, dijo en voz baja. Es cargar con su historia, con su miedo, con su esperanza. Se dio cuenta de que no todos los pasajeros se bajan cuando termina el viaje. Algunos se quedan para siempre en lo que uno es. Ya caía la noche cuando divisó un comedor de ruta. Entró, pidió lo de siempre, milanesa con papas y un café negro. Mientras esperaba, sacó un cuaderno y un bolígrafo de la mochila. Escribió algo. No era una carta, ni un testimonio. Era más como un recordatorio, para sí mismo. No siempre sabrás si hiciste lo correcto, pero cuando el silencio no te pesa, es porque hiciste lo justo. Pagó, volvió al camión y arrancó de nuevo. No sabía dónde iba, ni cuánto tiempo más tendría, pero ya no le preocupaba, porque esta vez no manejaba solo. Manejaba con Alma, con Marcos, con Luz, con todos los que alguna vez cruzaron su camino y se quedaron, aunque nunca lo supieran. A veces, el camino no es una línea recta ni una ruta marcada en el GPS. A veces, el verdadero trayecto es el que recorremos dentro, cuando decidimos cargar con el peso de alguien más. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Julián no cambió el mundo, pero cambió el de una niña, y eso ya lo convirtió en un héroe silencioso. Porque no todos los que salvan vidas llevan uniforme. Algunos solo manejan, escuchan y se quedan callados cuando el silencio es la única forma de proteger. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y déjame un comentario. Cuéntame, ¿alguna vez ayudaste a alguien aunque eso te costara algo? ¿O te hubiera gustado tener a alguien como Julián en un momento difícil? Comparte este video con quien necesite recordar que aún hay gente buena en el camino. Personas reales, de carne, hueso y corazón. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, intensas, humanas, de esas que se sienten en el pecho, suscríbete al canal. Forma parte de esta comunidad de almas viajeras que entienden que a veces llevar a alguien es la manera más pura de encontrarse a uno mismo. Nos vemos en la próxima ruta y recuerda, no todos los destinos están en el mapa. Algunos están en el corazón.